para todos mis hermanos. Como ya hemos venido estudiando, vamos a continuar hoy en capítulo 4 de primera epístola de Pedro, leyendo, vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Sé que quedamos en el versículo 9 en adelante, pero para poder ubicarnos un poco en el contexto general, vamos a leer entonces desde el versículo 1. Entonces, primera epístola de Pedro, capítulo 4, leyendo del versículo 1, dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hasta aquí, que el Señor añade bendición y la prospere en nuestros corazones. Amén. Hermanos, como dije al principio, el capítulo el martes pasado quedó a partir del versículo 9, y es bueno siempre ubicarnos en el contexto en el que fue escrito esta epístola de Pedro. Si recordamos el versículo 1 del capítulo 1, dice que es a los que están en la dispensación, o sea, eran hermanos que estaban dispersos en muchas partes. Y esto, por supuesto, le podía haber traído muchas dificultades, mucha aflicción, pero es Pedro, por medio del Espíritu Santo, inspirado y con ayuda del Señor, que escribe esta epístola como tratando de darle ánimo. Y qué preciosa es la palabra, hermano, aquí. Entonces, aquí comenzamos desde el versículo 9, pero hermano, creo que sería prudente si siempre vamos a tener en cuenta lo que dice el versículo 8. ¿Sabe? Parece que es el centro de todo. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Uno llega a la conclusión de, al finalizar de leer este capítulo, que parece que este es el versículo central. Si no tenemos amor, no vamos a hacer ninguna de las otras cosas de que están aquí en adelante y que son necesarias porque son agradables al Dios, al Todopoderoso, como dice el salmista, nuestro Hacedor. Y sabe, uno leyendo, uno inmediatamente
se va a lo que dice el mismo apóstol Pablo en Corintios. Si yo pudiera hablar, Corintios 13, pudiera hablar en muchas lenguas, pudiera tener toda la fe del mundo, pero no tengo amor, nada soy. Es impresionante el amor, el vínculo perfecto. Y aquí se está, por medio de la palabra del Señor, está engrandecido. Este sentimiento, el amor, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, un amor que es visible ante todo. ¿Por qué? Porque si no tenemos amor, hermano, no vamos a hacer lo que está de aquí en adelante. El versículo 9 comienza, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Volvemos a recordar por lo que estaban pasando estos hermanos dispersos. Y en aquellos tiempos era necesario que si un hermano estaba afuera, era necesario recibirlo hospedado, pero sin murmuraciones. ¿Sabe, hermano? Cada uno de nuestras obras van a ser tenidas en cuenta, pero también van a ser pasadas por fuego. De manera que el Señor nos ayude, porque uno leyendo este versículo, uno puede llegar a la conclusión de que yo puedo hacer muchas cosas, de que la gente o los mismos hermanos de los ojos para afuera o de la boca para afuera me puedan alabar, me pueden decir, es buen hermano, es tremendo hermano por la obra que hace, pero no tengo amor. Nada soy. Y delante de Dios esa obra es vana. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Pero inmediatamente el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multigracia de Dios. ¿Sabe? Uno en este versículo puede ver tres cosas. Primero, el don. Es Mateo 18. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, de gracia recibiste, dad de gracia. El Señor nos ha dado un don. Hermano, hermana, no importa la edad que tenga, no importa que se cree que es muy joven en los caminos del Señor. El Señor, cuando lo selló con el Espíritu Santo, cuando usted es verdadero, genuino, creyente, le dio también un don. Y sabe, es necesario que uno lo ejercite. ¿Por qué? Mire, cada uno según el don que ha recibido. ¿Recibido de quién? Del Dios que nos salvó. Ministrelo a otro. Esa es la segunda cosa que quiero ver en este versículo. Es necesario que administremos el don, que lo ejercitemos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí está la tercera cosa. La primera, el don. La segunda, la necesidad de administrarlo, de ejercitarlo. Y lo tercero, la necesidad, hermano, que otro hermano vea el don que usted tiene. Me va a ayudar, lo va a ayudar usted. Si el hermano fulano tiene ese don y no lo ejercita, no está ayudando a la asamblea, no está ayudando a los demás hermanos. Hermano, yo necesito ver el don que usted tiene. Me va a ayudar, me va a hacer un buen y un mejor hermano. Y usted necesita ver cuál es el don que Cristo me ha dado a mí. Porque es necesario. Pero dice de la multiforme gracia de Dios. Uno llega a entender qué es la gracia. Es si la misericordia es no habernos pagado como uno merece. La gracia es darnos lo que uno no merece. Por eso cité ese versículo de Mateo 18, de gracia recibiste, dad de gracia. El Señor en su misericordia y en su gracia nos dio un don que no merecíamos, pero que nos lo dio. Nos lo recibimos de gracia, nosotros también debemos dar de gracia. Pero el versículo 11 continúa y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí quiero destacar conforme, en base a lo que he recibido de Dios. De manera que si el Señor me ha dado a mí, le ha dado a usted, hermano, hermana, un don y usted no lo ejercita,
no lo ha ministrado, no lo ha desarrollado, sepa que un día, en un momento, en una situación, Dios le va a pedir y le va a pedir cuenta de por qué no ejercitó el don que le ha dado a usted. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, de manera que uno puede ver aquí, hermano, que muchas veces por nuestra carnalidad, por nuestro ego, por quizás una raíz de amargura que pueda haber en nuestro corazón, quizás por una envidia, tener en cuenta el don que Dios me ha dado, pero que quizás por carnalidad no lo quiero. Prefiero tener el don o prefiero ejercitar un don que Dios no me ha dado. Quizás por ser el más visible, el don de la tribuna, el que ministra, el que predica. Pero no, yo tengo otro don. Mira, hermano, debemos cuidarnos. Que el Señor nos guarde y nos guíe a estar conforme con lo que Él nos ha dado. Porque no ejercitar un don o tratar de ejercitar un don que Cristo no me ha dado, que el Señor no me ha dado, es andar en carnalidad. Y eso no es fruto del Espíritu Santo. De manera que se cumple lo que dice el versículo 11 al final. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es un versículo en Proverbios que dice que contra Jehová no hay ni sabiduría, ni inteligencia, ni aún la fuerza puede con él. De manera que el Señor nos ayude y ya estar aquí, que Él nos haya salvado y que nos dé un don de pura gracia, para nosotros debe ser más que suficiente para ejercitarlo y para estar agradecido con Él por toda la eternidad. Pero del versículo 12 en adelante, cambia un poco la perspectiva. Y uno puede leer aquí desde el versículo 12 al 14, donde terminamos de leer, son las pruebas que se van a presentar del creyente. Y me llama la atención cómo comienza el apóstol. De la prueba de fuego que nos ha sobrevenido. De manera que si usted en esta hora, hermano, hermana, está en medio de una prueba, en medio de una aflicción, oremos, pero que no nos sorprendamos, como si alguna cosa extraña aconteciese. Y aquí el versículo 13 y 14 me hace acordar de Hechos de los Apóstoles. Aquel Pedro, este mismo Pedro, dice Hechos 5, si mal no recuerdo, creo que es versículo 11, que de haber sido tenido por digno, estaba gozoso de ser azotado por el nombre de Cristo. Y es el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5, el sermón de la bienaventuranza, que aquí quizás Pedro fue que lo oyó, y es el mismo Señor Jesucristo que habla diciendo, bienaventurados sois cuando os vituperan por mi nombre. De manera que el Señor lo dijo. Pedro fue ejemplo de eso y ahora es Pedro quien lo está escribiendo aquí. Qué hermoso cuando uno mira esta cadena, estos eslabones, que en verdad se cumplen. Hermano, y uno pudiera preguntarse, ¿cómo es posible que yo pueda sentir un gozo en medio de una prueba y de una aflicción? Siempre y cuando sea de parte del Señor, o sea, por el Señor, porque muchas veces no se cumplen, pero no porque el Señor falte, sino porque a veces estamos en medio de una aflicción por nuestra propia carnalidad. No para sufrir por Cristo, sino que por nuestro propio ego caímos en medio de esa situación y ahora estamos llevando las consecuencias. De manera que el Señor nos ayude, nos dé la prudencia, la sabiduría en cada caso y para gozarnos cuando somos vituperados por causa de Él. El versículo 13 dice, ¿por qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ese día va a ser para cada uno de nosotros un día sin igual. Grande gozo hay en mi alma hoy, como dice el poeta en uno de los signos. De manera, hermano, que con estos comentarios el estudio queda abierto para la edificación y comentarios del pueblo del Señor. Amén.
Podríamos quizás pensar, hermanos, que en el verso 9, donde nuestro hermano ha dicho que comenzamos el estudio, es la consecuencia de lo que viene diciendo antes, como bien lo había dicho él. Y el 9 tenemos la manifestación práctica del amor cristiano. Ahora, aquí dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuración. Pero fíjese que esta expresión de hospedarse en el ambiente en que Pedro está escribiendo, no significa que yo iba a ir de viaje a otra ciudad y no tenía a nadie, no tenía conocido, entonces de alguna manera alguien me abría la puerta de su casa y me permitía estar, y estaba 2, 3 días y después seguía viaje. No es un hospedar así de alguien que está en la localidad visitando o hace un punto para después seguir viaje, sino que es la hospitalidad de aquellos que van arrancando por la persecución. Y eso significa, hermanos, que los que le abrían las puertas de su hogar se identificaban con el perseguido. Por lo tanto, esa era una gran manifestación de amor. Y dice sin murmuración porque en realidad el abrirle las puertas a un perseguido me identificaba con ese perseguido, y yo podía estar diciendo, pero ¿para qué? ¿Para qué lo estamos dejando que se quede aquí? Nos van a venir a buscar también a nosotros y nosotros nos vamos a quedar aquí y la visita se va a ir, va a seguir arrancando, pero ¿nosotros qué? Y podía generarse un tremendo problema. Un tremendo problema en ese hogar que le abría la puerta a los perseguidos. Entonces el apóstol Pedro dice, ferviente amor entre vosotros, que ya lo ha explicado nuestro hermano Keniel. Pero eso se manifiesta también en los tiempos malos. Aunque eso signifique que me identifiquen con el perseguido. ¿Qué pasaría si ocurre una persecución de los cristianos y un cristiano toca la puerta en mi casa y yo siendo creyente le diga, no, ¿sabe qué? Váyase, porque si lo recibo después me van a perseguir a mí? Eso no sería amor. Sería amor propio nomás, no amor cristiano. Sería que me estoy amando yo mismo, no a mi hermano. Entonces aquí, hospedados los unos a los otros, sin murmuración, tiene su gran importancia. El abrirle la puerta, no solamente al predicador itinerante, al maestro que iba de iglesia en iglesia enseñando, sino que a los perseguidos también. En realidad, muy interesante la enseñanza que tenemos en estos versículos, porque pudiésemos decir que hay algunos que son como un poco domésticos, pero que son de gran importancia, como dice Alex. Ya, esa era la gran maravilla en esos tiempos. Como decía Alex, uno se arriesgaba, los creyentes se arriesgaban a pagar las mismas cuentas de los que venían siendo perseguidos. Entonces, como dice, era un gran privilegio recibir. Y es un gran privilegio porque dice, muchos recibieron a ángeles, muchos recibieron a profetas y van a ser compensados como profetas, entonces hay una recompensa. Nosotros debemos notar que cuando el Señor nos pide algo, si en este caso este esfuerzo fuera eso, de recibir a un perseguido y nosotros involucrarnos en esto y correr el mismo peligro de tener la vida ahí puesta delante, pero la recompensa es mayor. Esa es la maravilla de servir a Dios, de servir al Señor. Que todo lo que Dios nos pide aquí, o lo que está recomendando Pedro en esos tiempos tan difíciles, qué maravilla sería perder la vida por la obra de Cristo. Qué maravilla sería morir en la obra sirviendo al Señor. ¿Qué significa morir? Si va a tener una recompensa preciosa, una corona que entregar a los pies del Señor. Entonces, como decía antes, sufrir por el Señor, mantenerse fiel al Señor y sufrir por el Señor, la recompensa siempre va a ser mayor, la bendición va a ser mayor. Fíjese que uno piensa cuando Esteban murió,
allí que lo estaban apedreando porque él hablaba la palabra de Dios, defendió las cosas de Dios y murió por el Señor. Pero ¿qué vio antes de morir? Veo los cielos abiertos y vio al Señor y ahora está allí en el cielo con el Señor. ¡Qué bendición más grande! Yo me pregunto, si la bendición de ver los cielos abiertos y ver al Señor es menor que morir por el Señor. No, la bendición es mucho más grande. Por eso aquí dice, como Alex decía, o sea, recibir a un creyente en ese tiempo le podía costar la vida, pero la recompensa es más grande. Por eso el creyente está llamado a sufrir por el Señor, para alcanzar las grandes recompensas, para alcanzar las grandes bendiciones. Fíjese que eso es de mucha importancia. Y fíjese también en eso de hospedar, y hoy día estaba viendo un poco el tema, y fíjese que encontré un comentario que me gustó. Dice que Jesús enseñó que debíamos invitar a los que no nos pueden compensar de vuelta. Y fíjese que este autor decía que a veces los creyentes, por ejemplo, en Navidad, en Año Nuevo, o en alguna ocasión especial que se celebran cosas, nosotros a veces hacemos fiesta y tenemos una buena cena y comimos bien y compartimos bien. Y dice, me gustó este autor porque dijo, ¿y qué de los que están muriendo afuera? ¿Por qué no los hospedamos por una cena y les predicamos el Evangelio? ¿Quién estaría dispuesto a recibir ese mendigo que está afuera, o ese pobre que está afuera, o ese que no tiene que comer en la esquina, de invitarlo y hospedarlo para predicar el Evangelio? Y esa observación me gustó mucho, fíjese, de hospedar a aquellos en un almuerzo, en una comida, en una once, o hacer algo especial para aquellos, predicarles el Evangelio y que el Evangelio los alcance. Entonces allí es donde está la bendición. No solamente veía este punto de vista, lo que comentó Ale, que está muy bien, sino que este autor decía, ¿y ustedes a quién han hospedado para predicar el Evangelio? ¿Te has fijado en algún amigo tuyo que es pobre, que pasa sentado en una esquina, o quizás a un drogadicto, que no sea muy peligroso? Bueno, eso le queda al Señor. Pero hemos hospedado gente así para predicar el Evangelio y alcanzar las almas, porque esto es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, hermano. Cuando el creyente sufre, cuando cumple, cuando es obediente, cuando es consagrado, cuando se sujeta al Señor, todo es para la gloria del Señor, como vamos a ver más adelante. Y luego dice, cada uno, dice, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Y ese tema de las murmuraciones, yo hoy día pensaba, hospedados los unos a los otros, allí está bien, sin murmuraciones. ¿Por qué lo habrá puesto allí el Espíritu Santo esa connotación? ¿Será que nosotros somos buenos para murmurar? ¿Será que a veces se nos escapa, como decía Alex, de murmurar, ¿qué lo vamos a hospedar? ¿Qué lo vamos a dejar entrar? Una vez Félix Videla me contó una anécdota de que él llegó una noche, un hermano, muy buen hermano, Félix, llegó como a las 3 o 4 de la mañana a pedir hospedaje a un hermano. Y él dice que el hermano no lo recibió de buena manera. Y eso ya es una murmuración. Entonces nosotros, por algo allí quedó esa expresión, para que tengamos mucho cuidado, porque esto de hospedar es una cosa delicada y de gran bendición. Quizá en estos tiempos comerciales no nos persigan, pero aquí si un hermano viene a las 5 de la mañana y estamos durmiendo, el otro día tenemos que ir a trabajar y nos pide hospedaje, y vamos a decir, oye, a la hora que viene este desubicado a pedirme hospedaje, miren cómo uno piensa en la hora que viene, yo tengo que ir a trabajar mañana, y cómo me despierto a esta hora. Entonces, eso es para que tengamos cuidado con esas murmuraciones. Si el hermano viene a las 3, a las 4, yo le abro la puerta con todo amor y lo trato bien y lo alimento y lo cuido. Por eso quedó allí escrita esa palabrita, murmuraciones, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día, si hay una cosa que somos los creyentes, somos cómodos, nos gustan las cosas fáciles, no nos gustan las cosas difíciles. Por eso la palabrita allí, murmuración. Si el hermano me llama a las 3 de la mañana que tengo que ir a verlo porque él me necesita, tengo que ir, sin murmuraciones. Mira, la hora que me llama este caballero, ¿cómo se le ocurre llamarme a esta hora? Entonces, este versículo es muy importante en cuanto a la hospitalidad, en cuanto a la entrega del creyente hacia su hermano en sus necesidades.
Luego viene el tema de, que también no es menos importante, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa multiforme gracia de Dios significa de muchos colores, o como explicó alguien por ahí, de esas perfectas formas que tiene Dios para con nosotros en su amor, de esas perfectas y variadas formas que tiene Dios en su amor para con nosotros. Entonces cada uno debe servir, el don es para servir al otro, para ponerlo al servicio de la iglesia, colectivo o individualmente. Y eso también necesita un cuidado muy extraordinario. Cada uno ministrelo, seamos buenos administradores. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Dice que aquí hay otro llamado importante y muy delicado. Tenemos primeramente la hospitalidad. Tenemos en segundo lo que es administrar el don. Eso es lo que el Señor da a cada creyente en la administración de la iglesia. Un don, es decir, algo en cual el creyente que se especializa para edificar, para animar, para exhortar. ¿Cuántos dones necesitamos hoy en día en la iglesia? Ya no nos quedan pastores. Ya no nos están quedando hermanos misioneros. Ya no nos están quedando muchos evangelistas. Entonces, son dones preciosos con los cuales Dios nos da a nosotros para administrarlos. Y fíjense que el énfasis está aquí en que nunca debemos olvidar que es Dios el que nos da las cosas. Que es Dios. Ninguno de nosotros está por sobre lo otro o sabe más, porque Dios es el que provee. Por eso dice, ahí dice, cada uno dice según el don que le ha sido recibido, ministro a los otros. ¿Ya? Si alguno hable, y esto es muy importante, hermano, esto es un tema muy delicado. Es muy delicado. Aquí el consejo de Pedro, guiado por el Espíritu, es algo muy delicado. Si alguno habla, ¿qué va a hablar? ¿De su carne? ¿De lo que él cree? ¿De lo que él piensa? ¿De lo que escucha por ahí? ¿De alguna religión? No, dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, o sea, conforme al libro, conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios ha dejado en su palabra y dirigido por el poder del Santo Espíritu. En eso debe estar concentrado el creyente cuando habla las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Dice, al poder de Dios. O sea, aquí nos está diciendo, primeramente, que tenemos cuidado cómo vamos a hablar. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, primeramente, que es diferente a lo que sigue después. Después dice poder. Aquí dice el que hable conforme a las palabras de Dios. Y la palabra de Dios ya es poderosa. Por eso hable conforme a las palabras. ¿Qué tiene que hablar el creyente? Las palabras de Dios. Para eso tenemos la Biblia. Mire, muchas veces nosotros queremos predicar el Evangelio y lo adornamos y vamos para todos lados. No, si Dios no necesita nuestras palabras. Aquí está clarito diciendo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. O sea, todo lo que sale de la boca del siervo debe estar dirigido por el Espíritu, lleno del Espíritu, y hablando lo que Dios nos ha dicho que tenemos que decir, lo que Dios nos ha dejado escrito que tenemos que hablar. Luego dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y allí hay algo delicado, es un poder. Es un poder. Nosotros tenemos que tener la fe y la confianza en que es una palabra que tiene poder. Primero hablar las palabras de Dios y de saber que estas palabras de Dios son poder. Si hablamos el Evangelio, es poder para salvación. Si hablamos en poder y la palabra de Dios de nuestro don, es para edificar, para animar, para cuidar la iglesia, para ministrar el medio de la iglesia. ¿Ya? Y dice, para que en todo sea Dios glorifica. Eso es lo que busca el predicador. Eso es lo que busca el administrador en su don, en sus palabras. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Siempre uno debe buscar eso. Hablar con cuidado, tengo que tener cuidado. Tengo que prepararme, tengo que estudiar, porque voy a hablar de las palabras de Dios, del poder de Dios. Y eso tiene que hacerse con cuidado. Con mucho respeto, con mucho temor y temblor. No es cualquier cosa de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de Dios. Fíjese que a veces uno escucha una gran predicación y se baja el hermano y uno va y dice, hermano,
te pasaste, qué tremenda predicación que te mandaste. Ay, hermano, sí, gracias, hermano. No, uno debe decir, bueno, el Señor es lo que el Señor me dio, y esto es para la gloria del Señor. Ninguno debe enorgullecerse, porque son las palabras de Dios y el poder de Dios, que Dios utiliza estos vasos de barro para poner ese tesoro, para su gloria y para su honra. Ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado, Dios glorificado, por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fíjense, allí está el motivo, por Jesucristo. ¿Por qué no solo terminamos orando en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué nos introducimos en la presencia de Dios en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué cuando adoramos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios reciba la gloria y la honra? Porque Él es el gran mediador. Él es el gran mediador que nos salvó, pero es el gran mediador que hoy sigue intercediendo por nosotros delante de la presencia de Dios. El Padre glorifica al Hijo para que el Hijo glorifique al Padre. Entonces, ambos son un resultado uno del otro en esa glorificación. Por eso, hermano, estos consejos que estamos teniendo aquí son de mucho cuidado, de cómo debemos conducirnos entre nosotros, en la hospitalidad, algo doméstico quizá, pero que el Señor manda, el cómo distribuir los dones, cómo administrar los dones, que eso viene de Dios y nos incluye a nosotros, pero también cómo hablamos de Dios, cómo nos preparamos para hablar de Dios, cuál es la manera de estar preparados. Mira, hay algunos hermanos que piensan que cuando la cena se termina, tienen que prepararse el día sábado en la noche, o el viernes en la noche, o el día domingo en la mañana se levantan temprano para prepararse para adorar a Dios. No, cuando nosotros terminamos el día domingo de adorar a Dios, ya estamos preparándonos para adorar nuevamente el próximo domingo. Cuando terminamos una predicación del Evangelio el día domingo, ya estamos preparándonos para los días que vienen y para el próximo domingo ya nos estamos preparando. Esto no tiene tiempo y no tiene hora. Son verbos continuos, continuativos, porque la palabra de Dios es continua, continuativa, es siempre vigente y siempre está en tiempo vigente. Entonces, estos consejos, hermanos, son de mucho cuidado. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas para el Señor? ¿Cómo tenemos que hablar del Señor? ¿Cómo tenemos que administrar lo que Él nos ha dado? Y nunca nos olvidemos de que tenemos que pedir la ayuda al Santo Espíritu de Dios, que a veces nos falta mucho en las oraciones, en las predicaciones, la ayuda del Santo Espíritu de Dios, el que es el fluir de la palabra de Dios en nosotros por medio del Santo Espíritu. Quisiera decir algo sobre el versículo 9. A ese el versículo llegué, pero tengo que decir que vengo de la cisterna. Ustedes saben que el segundo y el cuarto martes estoy en la cisterna y hoy, el próximo martes también voy a estar en otro lado, que no me acuerdo cuál es. Así que les pido las disculpas. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Es un tremendo servicio. Tremendo servicio. Cada creyente debe tener un corazón ejercitado en eso. Pero es necesario enseñar a la iglesia que el hospedado no puede ser una persona que abuse de este privilegio. Ahí ten cuidado. Si la persona llega a las 3 de la mañana, da lo mismo si llega a las 3 o a las 5, hay que levantarse, hay que ponerle la mesa, eso está clarito. Pero si todas las veces llega a las 3 de la mañana, como que se pone sospechosa la cosa. Ahora, hay otra cosa, que si uno no quiere ser gravoso, hermano, use el teléfono, avise. Yo sé que hay cosas inesperadas, y los misioneros, especialmente los más antiguos de los de otras épocas, no escogían a qué hora llegar, no podían. Así que a la hora que llegaban, tenía que ser así.
Y está bien, porque el siervo de Dios, el servidor de sus hermanos, es 24 horas, como dicen por ahí, 24/7 o 24 no sé qué más. Entonces, pero si usted puede evitar que los hermanos se lleven cargas innecesarias, usted tiene que hacerlo, tiene el deber avisar que por el teléfono, hoy día tenemos la información ahí al canto, el celular, avise hermano, avise. Ah, y si puede avisar 2 días antes o 2 o 3 días antes, también avise. Por favor, no hay que echar cargas innecesarias a los hospedadores, pero el hospedador tiene que tener el ejercicio de querer hospedar. Eso es un privilegio del cristianismo. Es una bendición del Señor que se nos es dado. Tercero, el hospedador no puede hospedarse, o sea, el hospedado no puede hospedarse en cualquier parte. El apóstol Pablo no quería hospedarse en la casa de Lidia. Tanto que Lidia tuvo que venir con sus argumentos para decirle, si pensáis que yo soy del Señor y fiel al Señor, entonces posad, venid a mi casa y posad allí. Porque él no iba a alojarse en casa de una hermana. Yo conocí el caso antiguo en que un creyente iba a la casa de una hermana y se quedaba pegado en la casa de la hermana. Y la hermana un día habla al misionero y le dice, oiga, este hermano viene todos los sábados, viene aquí, se queda aquí, yo encuentro que eso es bastante imprudente. ¿Sabe que ese misionero fue a la casa de esa hermana, encontró al hermano y le dijo, usted se va inmediatamente de aquí y no vuelva más? Entonces, con esto yo le estoy diciendo a cada uno que Dios tiene una puerta abierta para las necesidades, para el transeúnte necesitado, pero no, cuidado con la imprudencia y con el abuso, porque eso cierra puertas. A veces, fíjese, ese matrimonio que lo recibe son matrimonios donde uno de ellos es inconverso. Y entonces el hermano tiene muy buen deseo, pero sucede que el matrimonio es mixto. Entonces hay que tener cuidado donde uno se va a hospedar. Quiero decir esto porque, si bien es cierto, son como cosas obvias, pero a veces no se dicen. Pues como no se dicen, mejor decirlas ahora. Yo creo que hay muchas situaciones en que esto necesita un trato prudente. Pero aún así, es un gran privilegio hospedar a los hermanos. Es un gran privilegio. A veces los hermanos vienen de otra parte. Mire, yo recuerdo que venía un matrimonio que tenía un problema con su guagua, que se iba a morir. Me llamó el misionero del otro lado, fíjese. Me llamó un misionero. Oiga, don Sergio, usted no podría recibir a este matrimonio que van con esa... No sé cuántos días estuvieron aquí, en mi casa. Pero el misionero sabe cómo es la cosa, entonces me llama. Claro, si los hermanos habrían venido, y yo sé que son creyentes, por eso son las cartas también de recomendación, si yo sé que son creyentes, yo lo habría recibido a cualquier hora y da lo mismo, pero el misionero sabe que todo esto es un esfuerzo, un trabajo, un peso que se lleva encima. A las finales fue una visita muy, muy privilegiada para nosotros, una bendición tremenda, pero siempre es así. Cuando se hacen las cosas según el principio bíblico, hay mucha bendición. Recién el hermano dijo, cuidado con que fuera un drogadicto porque hay personas peligrosas. Eso hay que tener tino, hay que orar al Señor y hay que saber que uno sea dirigido, pero sería hermoso porque yo he visto de hermanos que invitan a otros necesitados para predicarles el Evangelio. Y eso trae mucha bendición. Ojalá nosotros tengamos ese ejercicio también. Sin duda, hermanos, que el hospedar es un gran servicio, pero para el Señor,
para el Señor, primeramente, porque, tal como se estaba mencionando, somos administradores de la gracia de Dios, como dice aquí el pasaje. Y el hospedar, sin duda, es uno de ellos. Es uno de ellos. Experiencias hay muchas, ya se han contado, pero nuestros hogares, hermanos, deberían estar siempre abiertos para hospedar, recibir, compartir con hermanos. Uno se edifica, uno sale fortalecido, uno conoce hermanos de otros lugares, experiencias distintas. Y créanme que todo eso enriquece, todo aquello edifica. Una anécdota nada más antes tal vez de terminar, pero cuando antiguamente, muchos años atrás, en Echaurren, pertenecíamos a la asamblea de Echaurren, una asamblea muy grande, ¿no? Para septiembre se hacían conferencias prácticamente nacionales en esos años. Bueno, no había las dificultades que hay ahora para reunirse. Y me tocaba a mí en lo particular distribuir a los hermanos que venían de fuera de Santiago y conseguirles alojamiento entre los creyentes aquí en Santiago. Y créanme que era una gran tarea, ardua tarea. Y yo lo hice por varios años. Y uno se anima con estas cosas y uno sale fortalecido. Pero recuerdo una vez que yo me acerqué a un hermano que podía realmente hospedar a hermano. Y le dije, oye hermano, tú podrías recibir un par de hermanos que vengan de afuera, qué sé yo. Esto con tiempo, ¿no? Con mucho tiempo. Y me dice, lo voy a pensar, me dice, lo voy a ver. Y dije yo, bueno, qué extraña la respuesta, pero bueno. Pasaron los días y ya se acercaba la fecha donde había que planificar y organizar todo. Y me vuelvo a acercar al hermano y le pregunto, oye, ¿y qué has pensado? Mira, me dice, ¿sabes? Entre que sí, que no, pero mira, hagamos una cosa, me dice. Yo te ofrezco pagarles a los hermanos un hospedaje en un hotel. Entonces le dije, mira hermano, no es esa la idea. No es esa la idea. Te lo agradezco, pero no, dejémoslo así. Y que en realidad no es esa la idea, es compartir, es conocer, es intercambiar opiniones, impresiones. Eso es lo que enriquece. Entonces, hospedados, dice Pedro aquí, los unos a los otros sin murmuraciones, sin nada. ¿Sí qué le vamos a ofrecer? Lo que tengamos. Una taza de té, un pan, una cama donde acostarse y suficiente con eso. Todo lo va a proveer el Señor, porque somos administradores suyos. Al igual que como va a decir después respecto de los dones. Así que, hermanos, es un privilegio realmente y es un servicio que se hace para el Señor. No sé si hay otro comentario, si no, nuestro hermano Keniel nos indica dónde quedamos y dónde comenzamos, Dios mediante, el próximo mes. Quería, antes de terminar, seguir con la idea del hermano Alex, de qué es lo que significaba hospedar a unos hermanos en esa época, en ese contexto, era identificarse. Y creo que don José Catalá habló hasta de morir en ese contexto.
Y me gusta la palabra identificarse, hermanos, porque hubo uno que tenía y tiene todas las glorias y se identificó con nosotros. Y uno pudiera pensar, bueno, pero es él, pues bueno, pero él murió también por nosotros, por identificarse con nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude, porque el Señor nunca nos va a pedir algo que Él no lo haya hecho. Entonces, y Él nos dejó, en el capítulo anterior decía, nos dejó pisadas para que nosotros podamos seguir, nos dejó ejemplo para que nosotros podamos seguir esas pisadas. Y uno de esos es esto. Entonces, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. En Venezuela se ve mucho en conferencia la parte del hospedaje. Hablar con hermanos que están a kilómetros de distancia, como ponerse al día, su familia, mi familia, y es bonito, y es más hermoso saber que eso le agrada al Señor. Entonces, dicho todo esto, no sé si, como dijo don David, si un hermano tiene algún otro comentario, si no, creo que se podía dejar a partir del versículo 12 en adelante, me sujeto. Irmãos, Hebreus capítulo 13, algumas mulheres, diz o escritor aos Hebreus que hospedaram anjos, não sabiam que eram anjos, mas hospedaram, para que não desprezasse a hospitalidade. Romanos capítulo 12, a palavra praticai, buscar o que está muito alto, não está perto, correr atrás, se esforçar, buscar. Então, hospitalidade é um privilégio para os salvos. Nosso irmão Sérgio falou das responsabilidades, eu achei precioso. Os que hospedam e os que recebem. Ambos precisam ter consciência dos seus deveres e privilégios. Obrigado, irmãos. Solo quisiera agregar un pensamiento, una pregunta, un comentario. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, estaríamos dispuestos a hospedar hoy día a nuestro Señor en nuestros hogares por muy largo tiempo? Ojalá sea así, pero que sea sin murmuraciones. ¿Cuántas cosas tendríamos que murmurar fuera de su presencia o lejos de donde esté en nuestro hogar? Ojalá le podamos hospedar todos en nuestros hogares sin nada que murmurar, sin nada que ocultar. Transparente que sean nuestros hogares delante de la presencia del Señor. Muy bien, hermanos. Por favor, un hermano que nos encomienda al Señor en oración para terminar nuestra reunión esta tarde.